Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bueno, vamos a dar inicio al programa semanal La Hora con Cristo con el Padre Sergio Arcilas. Muy buenas tardes, Padre. Adelante con su programa. Alejandro, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que a esta hora se unen en este programa catequético La Hora con Cristo. Son las 4:02 de la tarde, 4:02 de la tarde, y vamos como siempre, a iniciar nuestro encuentro semanal de la mano del Señor a través del Espíritu Santo que está con nosotros. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Amigos, qué bueno contar siempre con ustedes acá a través de este ministerio Unidos por Cristo y María, de la mano del Señor Jesús que está con nosotros, el Dios amoroso que camina, que se hace compañero, que se hace cercano a nosotros. Vamos avanzando entonces, estamos todavía en el capítulo o en el tema número 13, Jesús mártir del reino de Dios, y hemos estado acercándonos a los relatos de la pasión del Señor desde el Getsemaní, el acontecimiento del huerto de los olivos, la imagen de los 2 apóstoles, Judas Iscariote con su traición, Pedro con su negación, Jesús ahora en el Sanedrín ante el sumo sacerdote, la confrontación de Jesús con las autoridades religiosas de Jerusalén. Y hoy vamos a dar un paso más. Vamos a encontrarnos, con el Señor condenado a muerte por Roma. Vamos a acercarnos al Evangelio. Estamos acercándonos con San Marcos, que nos narra, digamos, de una forma muy sencilla todos los acontecimientos. Esa lectura, la lectura que hacen las comunidades de fe, los primeros cristianos frente a la muerte del Señor. Aparece entonces un personaje muy conocido por nosotros, un personaje que lo recordamos inclusive, muchachos, cada domingo cuando profesamos la fe, el credo. Ahí aparece un personaje que marca la historia de la pasión del Señor Jesús.
Este personaje se llama Poncio Pilato. Llega a Cesarea del Mar en el año 26, nombrado por el emperador Tiberio. Pertenece a la orden ecueste, es decir, Poncio Pilato hace parte de la clase alta, de la nobleza romana. Vivía en el palacio de Cesarea del Mar. Va con cierta regularidad a Jerusalén como gobernador o procurador, como delegado, digamos, como representante de Tiberio, del emperador Tiberio, el emperador de Roma. Va a Jerusalén con ocasión de las fiestas. Recordemos que el pueblo de Israel es un pueblo muy fiestero. Las fiestas más importantes del pueblo de Israel, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las tiendas, de Pentecostés, el Yom Kippur, son como las cuatro solemnidades o fiestas importantes de carácter religioso. Sobresale la fiesta de la Pascua, que se celebra por ahí aproximadamente en el mes de abril, en la primavera. Los peregrinos, miles de israelitas, de judíos, de fieles judíos llegan a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, que es la madre de todas las fiestas del pueblo de Israel, en la que ellos conmemoran, celebran pues la liberación. Recordemos los relatos de la Pascua judía, los relatos del libro del Éxodo, el pueblo en Egipto, la figura de Moisés, aquel día del sacrificio del cordero, el ángel exterminador, todo el proceso del pueblo de Israel, el pueblo hebreo por el desierto hasta llegar a recuperar nuevamente la tierra. Todo eso todo conlleva a celebrar la Pascua, la gran fiesta de la liberación. Entonces, los judíos cada año se reunían en torno a Jerusalén, ir al templo de Jerusalén a celebrar la Pascua. Y entonces, digamos que Jerusalén se convierte en un hervidero de gente. Eso, las muchedumbres, los peregrinos, el templo atestado de gente. Entonces, claro, cuando hay tanta gente pueden haber problemas, dificultades. Entonces, Poncio Pilato, como responsable del orden civil, el orden político, tiene que estar al frente con sus ayudantes, su tropa de soldados romanos que están allí, y se desplaza de Cesarea Marítima a Jerusalén para poder estar en estos días, digamos, donde hay tanta agitación. Y sobre todo, la gran preocupación de Poncio Pilato tiene que ver pues con la estabilidad a nivel político, a nivel civil, que no hayan desórdenes. Para el Imperio Romano es muy importante la paz romana, la estabilidad, que todo esté bien, que no hayan alteraciones, conflictos, rebeliones. Entonces el representante del emperador tiene que estar vigilando constantemente de que todo funcione bien. Poncio Pilato se considera que fue un gobernador que, como todo gobernador, lamentablemente, mal uso del poder. La historia lo afirma. Poncio Pilato comete errores frente a los judíos. Sobre Poncio Pilato, Flavio Josefo, que es un historiador judío, nos habla de él. Afirma pues que Pilato incurrió en algunas faltas, provocó al pueblo por su falta
de sensibilidad a nivel religioso. Es un pagano, un gentil, es un extranjero, poco conoce de, digamos, de la idiosincrasia del pueblo, de su religiosidad. eh, Comete abusos, abusos de poder, y eso genera malestar en el pueblo, protestas, y es allí cuando usa, digamos, mal la fuerza, llegando inclusive a la violencia, a utilizar la violencia, las armas para poder, digamos, calmar los ánimos exacerbados de la población. En el fondo, el pueblo de Israel tiene un gran malestar porque los paganos están con ellos, tienen que obedecerles a los paganos con sus ídolos, con sus dioses, con sus costumbres, con su impureza. El pueblo de Israel es un pueblo que trata de serle muy fiel a Dios, a la ley, a la Torá, a sus costumbres religiosas. Ellos no pueden aceptar que un extranjero los domine. Entonces todo esto va, digamos, se va cultivando en este fervor religioso, en las ideas de un Mesías que va a llegar a liberar. Entonces, digamos que el ambiente político, el ambiente social, religioso en la época de Jesús es bien complejo. Por un lado están esas fuerzas poderosas, armados, controlando todo, explotándolos económicamente, subyugando. Por el otro lado está el fervor religioso, las luchas para poder liberarse del invasor. Poncio Pilato es conocedor de esa realidad social, de ese polvorín. Parece que está como sentado en un polvorín que en un momento puede explotar, reventar a través de una revolución de tipo religiosa, armada, y ya lo había tenido que enfrentar. Se dieron diferentes movimientos revolucionarios, estando Jesús vivo hay varios personajes como Judas Galileo, si no estoy mal, si no me falla la memoria, y otros que se vuelven revolucionarios y quieren, digamos, irse en contra de los invasores. Algo que sigue pasando en la actualidad. Esto no es nuevo, queridos amigos. Las luchas internas de conflictos entre pueblos, las, las guerras de carácter religioso, todo esto genera dolor, sufrimiento, muerte, destrucción. Son situaciones que no han pasado, no son situaciones del pasado. Hoy también es evidente eso, los conflictos religiosos, los gobiernos autoritarios, los regímenes dictatoriales. Aunque estamos en el siglo XXI, uno diría, bueno, son cosas del pasado, estos gobernantes que se quieren perpetuar en el poder. Eso pasa, eso pasa. Eso pasa en nuestro continente y en muchos lugares del mundo. Los Poncio Pilatos siempre van a estar allí, siempre van a estar presentes, utilizando de una forma inapropiada el poder, la autoridad, aprovechándose de los más débiles. Muy bien, vamos entonces a irnos para San Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 15. Vamos a mirar qué nos dice hoy la palabra de Dios.
Estábamos ya en el lugar del juicio, dice San Marcos. Pronto al amanecer prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de haber atado a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Está Jesús ante el Sanedrín, en la casa, digamos, del sumo sacerdote. Es de noche. Recordemos que el Sanedrín no tiene el poder, la autoridad para condenar a muerte a ninguna persona. Por eso ellos van a hacer la forma de maquinar una serie de acusaciones, falsas acusaciones contra Jesús para poderlo llevar donde Pilato y tener un argumento sólido, inventar la mentira, el engaño, la exageración, para poder tener, digamos, un argumento de peso para que Poncio Pilato pueda condenar a muerte a este hombre llamado Jesús de Nazaret, que ahorita vamos a mirar unos detalles importantes de este juicio. Pilato le preguntaba, ya está Jesús ante Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Es una pregunta que aparece en los 4 evangelios. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió, sí, tú lo dices. Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle, ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan, pero Jesús no respondió ya nada, de suerte que Pilato estaba sorprendido. Jesús no se defiende ante las acusaciones, ante los interrogantes o las preguntas de Poncio Pilato. Cada fiesta, versículo 6, cada fiesta les concedía la libertad de un preso, el que pidieran. Había uno llamado Barrabás, que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que les solía conceder. Pilato les contestó, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijeran que les soltase más bien a Barrabás. Pero Pilato les decía otra vez, ¿y qué voy a hacer con el que llamáis el rey de los judíos? La gente volvió a gritar, crucifícale. Pilato les decía, pero ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban con más fuerza, crucifícale. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Ese es el texto de hoy, Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 15. Vamos a mirar algunos detalles bien interesantes que nos pueden servir para nuestra propia vida. Recordemos entonces que Pilato es el que da la sentencia a muerte, pero detrás de esa sentencia nos vamos a encontrar con un hombre presionado, presionado por las autoridades religiosas, no tanto presionado por la gente, por el pueblo, ni por los galileos. No, digamos que los que van a maquinar toda esta situación del juicio contra Jesús van a ser las autoridades de Jerusalén, las autoridades religiosas del templo de Jerusalén. Ya lo habíamos dicho antes,
Eh, las autoridades religiosas de Jerusalén van a mirar en Jesús un problema, una amenaza. No podemos olvidar, pasar por alto el acontecimiento de lo que ocurrió en el templo de Jerusalén, el comportamiento de Jesús, la actitud que él asume frente a lo que ve, lo que observa en el templo, las palabras, destruiré este templo, en 3 días construiré otro templo. Ustedes han convertido la casa de mi padre, esta casa de oración, en cueva de ladrones, el hecho de haber volcado las mesas de los que cambiaban el dinero, todo eso, ese signo, digamos, ese signo externo de un Jesús que no aprueba, que no está de acuerdo con esa estructura religiosa, va a provocar en las autoridades religiosas un miedo terrible. ¿Por qué? Porque este hombre, aunque no esté armado, aunque no tenga ejército, lo sigue mucha gente, lo sigue mucha gente y seguramente se había, como decíamos ahora, se había cultivado en muchas personas la idea de una institución religiosa que se aprovechaba a través del cobro de impuestos, de diezmos. Seguramente también eran muchos los que veían esa relación tan estrecha entre el poder religioso y el poder civil militar, ese matrimonio que se da, que se sigue dando en muchos lugares del mundo. La institución religiosa, sea la que sea, aquí no vamos a entrar en detalles de decir esta institución religiosa o aquella, no, sino la institución religiosa a lo largo de la historia se ha relacionado, ha generado un vínculo muy estrecho con el poder civil, militar, para mantenerse en el poder. No es algo del pasado, hoy también, en algunos conflictos de tipo social, se evidencia mucho esa relación tan estrecha de lo religioso y lo político-militar, como las dos espadas. La espada de la religión y la espada de la institución político-militar se juntan y forman una alianza, pues parece que eso es lo que hay. Por eso las autoridades religiosas, como se ven incapaces de sentenciar a muerte a este hombre de Galileo que está generando problemas, que se nos puede esto salir de las manos, porque se puede armar tremenda revolución en Jerusalén. Eh, Hay grupos, digamos, al margen de la ley, los famosos celotes o los celosos que están armados. Esto se nos puede salir de control. Entonces, acudamos a la autoridad política, al brazo armado, el que tiene el derecho de la espada para que acabemos con este hombre que se nos va a volver un problema tremendo. Entonces, Poncio Pilato, digamos que va a sentir la presión y las autoridades religiosas van a aprovechar ese momento para exaltar al pueblo, para calentar al pueblo. Por eso en el relato de Marcos se habla de que la muchedumbre, la gente que está allí, empieza a gritar, crucifícalo, crucifícalo, seguramente incitados por los miembros del Sanedrín. El pueblo alborotado puede ser fácilmente manipulado, engañado, utilizado por algunos. Lo cierto es que el juicio contra Jesús es un juicio muy rápido en las horas de la mañana. Eh, Según los pasos de estos juicios que hacían, lo primero es escuchar la acusación, nos lo cuenta el relato. Jesús es acusado de alborotador, de sedicioso, de revolucionario. Luego seguía el interrogatorio. El acusado es interrogado por aquel que tiene el poder, en este caso Poncio Pilato.
Se evalúa la culpabilidad, el juez, digamos, que evalúa si este es culpable o no de acuerdo a unos testimonios. Posiblemente dice el relato que los testimonios no son muy verídicos, no se sostienen, seguramente hay contradicciones, pero a pesar de ello, Poncio Pilato dicta sentencia, no tanto por lo que escuchó de los testigos, porque seguramente fueron testigos falsos que se contradicen, pero en el fondo nos encontramos con un Poncio Pilato que tiene temor de que esto se le salga de control. Poncio Pilato tiene que responder ante Roma por digamos, el equilibrio de la ciudad, de la colonia, que es Palestina, de que todo funcione bien. Un mal informe a Roma, al emperador, a sus superiores, pues le puede costar a él hasta la propia vida, la propia cabeza. Y efectivamente, Poncio Pilato luego sale desterrado, es acusado de el mal uso de la fuerza, es acusado ante Roma por los malos manejos y termina siendo Poncio Pilato exiliado, pierde, pierde pues todo, pero no pierde todo por el juicio de Jesús, sino por los antecedentes que tenía él frente al mal uso de la autoridad, del poder, de las armas, de la violencia. El interés más posible de Poncio Pilato es evitar una agitación, una insurrección del pueblo. Jesús es un hombre que no es muy conocido en Jerusalén, pero Jesús llega a Jerusalén con su grupo de apoyo, sus seguidores. Jesús es un hombre que tiene seguidores. Y acordémonos lo que decíamos ahora, en el trasfondo hay un deseo de revolución en el pueblo, de sacar a los invasores paganos, de que llegue pronto un Mesías político, entonces caldo de cultivo para una revolución. La pregunta que hace Poncio Pilato a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Te consideras rey de ellos? ¿Quién es Jesús realmente ante el imperio romano? ¿Qué tipo de reinado podría tener Jesús o poder? ¿Cuáles son sus fuerzas, sus seguidores, su poder económico, político? Jesús no tiene ningún tipo de poder, de injerencia frente a la autoridad romana. Jesús no tiene la espada, no tiene la fuerza, el poder, ni el dinero, ni los hombres para enfrentar al invasor romano. Por eso la pregunta que le hacen quizás puede sonar a burla: ¿eres tú el rey de los judíos? Estos judíos te tienen a ti como su rey. ¿Eres tú ese que puede representar al Mesías esperado? Pero tú ¿quién eres realmente? ¿Tú de dónde vienes? ¿Cuáles son tus fortalezas, tus fuerzas? Eres un hombre que no tiene nada. La pregunta pues que se le hace a Jesús: ¿eres tú? La respuesta en el Evangelio es afirmativa: sí, tú lo dices, dice Jesús tajantemente, sí. Pero ¿qué tipo de rey? ¿Qué tipo de rey es Jesús de Nazaret? ¿Qué tipo de mesianismo es el que podríamos ver en el Señor? Ya lo hemos dicho, el mismo Jesús tiene la conciencia de quién es. Jesús sabe muy bien cuál es su tarea, cuál es su misión. No vengo a ser servido, vengo a servir. Esa es la propuesta de un Jesús pobre, un Jesús desarmado,
la única fuerza que tiene el Señor Jesús es el amor, es el amor, las armas del amor. No tiene espada, no tiene ejército, ni caballos, ni dinero. Lo único que tiene Jesús es una palabra de vida. La propuesta del Señor Jesús se llama el reino de los cielos, que no tiene nada que ver con el reinado del emperador romano o el reinado de Poncio Pilato, ni de Caifás, ni del Sanedrín. Jesús no pretende armarse de espada para enfrentar a la autoridad religiosa civil y para hacer la guerra. Jesús es un hombre de paz, no viene a revolucionar desde la espada. La revolución de Jesús es la revolución desde el reino de los cielos, que ya lo hemos visto en otros espacios. Para Pilato, el conflicto religioso, las disputas con la autoridad del templo no es importante. Él como representante del imperio se preocupa es por cuestiones políticas, civiles. Este personaje se puede salir de control, por eso Poncio Pilato toma la decisión de condenarlo a muerte. Es lo más fácil. Le cortamos la cabeza al líder, como decimos, para que sus seguidores puedan como calmarse, ver la cuestión de Jesús desde una amenaza que si no se frena, se sale de control. Por eso, aunque no esté armado, puede generar conflicto. Porque Jesús es un hombre que hace una fuerte crítica a los poderosos, defiende a los sectores más vulnerables, a los sectores oprimidos, humillados, y Jesús insiste en un cambio radical desde el corazón, desde el amor, un cambio radical a nivel social, un cambio que tiene que llevar a la conversión. Desautoriza a Jesús con sus palabras, con sus acciones, con su forma de ser, de entender la vida. Está desautorizando tanto el poder civil político como el poder religioso. Dios para Jesús no puede estar ni con el uno ni con el otro. Dios no bendice ese tipo de realidades donde el ser humano es víctima de la opresión, del maltrato, de la marginación, de la esclavitud. Por lo tanto, Jesús aparentemente es inofensivo, pero realmente sí se puede convertir en una persona peligrosa. ¿Por qué? Por lo que está cuestionando. Vamos a buscar a Lucas, el Evangelio. Rápidamente vamos a buscar a Lucas. Aquí tenemos a San Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 2. Lucas 23, 2. Dice el texto. Comenzaron a acusarle diciendo, hemos encontrado a este alborotando a nuestro pueblo, dicen los testigos, alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es el Cristo Rey. Eso dicen sobre Jesús, acusaciones que hay frente a él. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 2. Y vámonos para el versículo 5. Pero ellos insistían diciendo, solivianta al pueblo con sus enseñanzas por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó hasta aquí. Es decir, estos relatos, estos datos del Evangelio de Lucas nos hablan pues de que
Jesús es visto como un hombre que aparentemente es muy calmado, muy tranquilo, pero lo que está diciendo, lo que está haciendo, es toda una revolución, pero repito, no desde la violencia, no es una revolución desde las armas, desde la espada, no es una revolución desde el corazón. El Señor quiere que las personas tomen conciencia, tanto los que están en el poder como el pueblo, tomar conciencia de esa realidad que se llama reino de los cielos. Eso genera choque en las autoridades, el temor de la autoridad religiosa frente a las reacciones de la gente, conlleva entonces a lo que ya sabemos, condenado a muerte. Una revolución o movimiento no armado se puede descontrolar. Una simple protesta puede terminar en una gran revolución. Eh, Algo parecido a lo que pasó con Juan el Bautista, recordemos. Juan el Bautista, aunque era aceptado, querido por Herodes Antipas, Herodes termina mandando a muerte, condenando a muerte a Juan Bautista y sobre todo también porque Juan Bautista tiene seguidores. Detrás de Juan Bautista hay una cantidad de personas que le siguen, que le hacen caso. Entonces, es algo muy parecido. Acabemos con el líder para que sus seguidores se llenen de ¿qué? De miedo. Vamos a darles una lección, que aprendan. Vamos a generar miedo en ellos. Vamos a generar en los seguidores una amenaza para que puedan disuadir de sus ideas y no vayan a continuar, continuar con estos deseos de revolución. Entonces, se conjugan los dos poderes, el religioso y el civil, para poder parar esta posible revolución. Pero recuerden, revolución desde el amor. Pilato, defender el orden público. Caifás debe defender el templo, la institución religiosa. Muy bien, ¿qué más podríamos decir en esta tarde de la hora con Cristo frente a un Jesús condenado a muerte por Poncio Pilato? Muchachos, el conflicto de valores. Aquí es muy claro el conflicto de valores, de intereses, de preocupaciones. Cada uno, digamos, que defiende lo que más le conviene. El comportamiento humano siempre va a ser el mismo. Cuando yo siento amenazado mis intereses, yo hago la forma de ¿qué? De defenderme. Utilizo, maquino, organizo mis estrategias, mi plan de trabajo para poder enfrentar esa posible amenaza. ¿Por qué? Porque no voy a permitir que llegue alguien a meterse en mi rancho y quiere dañar mi negocio o lo que estoy yo protegiendo. No voy a permitir de que llegue alguien a desbaratarme lo que he montado. Por eso, choque de valores. Por un lado, defender lo civil, lo militar, la parte política, porque detrás de eso hay recursos de tipo económico, hay explotación, hay oportunidades para adquirir tierras, para adquirir dinero, para adquirir poder. Y por el otro lado están los intereses de tipo religioso, que no es tanto lo religioso, sino lo que genera el templo. El templo, recuerden que se haya convertido como en la institución más poderosa, con sus ingresos de tipo económico, el control, el sumo sacerdote que todo lo controla, y ahí hay intereses muy personales y por lo tanto hay preocupaciones. Eh, la propuesta de Jesús muy diferente,
muy diferente, raya con las intenciones de Pilato y de Caifás del Sanedrín. La propuesta de Jesús ya lo sabemos, el reino de los cielos, reino de Dios y su justicia. Todo esto conlleva entonces a que Caifás invoca a Dios para irse en contra del mismo Dios. La propuesta de Jesús es una propuesta de Dios, el reino de los cielos, pues Caifás, el Sanedrín, las autoridades religiosas no ven allí eso. Ellos toman a Dios como argumento para poder contrarrestar a este Galileo de Nazaret, a este revolucionario religioso, y es muy curioso. Utilizó a Dios para defender la institución sabiendo que estoy atacando a Dios. No caen en cuenta de eso. Ya luego, pasado el tiempo, comprenderán de que están luchando contra algo que viene de Dios. Recordemos ya en el libro de los Hechos de los apóstoles ya convencidos de esa propuesta del reino de los cielos, terminan encarcelados, azotados como a su maestro Jesús, y un conocidísimo fariseo, un maestro fariseo llamado Gamaliel, él mismo les dice a los miembros del Sanedrín, es tontería luchar. Si esto es cosa de Dios, no luchen contra Dios, pero si esto es cosa de hombres, esto se acaba fácilmente. Pues Gamaliel tenía toda la razón. La institución religiosa va a seguir enfrentando el movimiento de Jesús, pero el movimiento de Jesús, que es un movimiento de amor, un reino de los cielos, pues va a mantenerse siempre en pie. Por más que se luche contra este proyecto de amor, las fuerzas, digamos, las fuerzas militares y la institución religiosa no puede acabar con eso. Jesús es crucificado porque su actuación y su mensaje va en contradicción con la mirada religioso-política que se tiene en ese momento. Jesús es crucificado, condenado a muerte, porque hay una lucha de valores, de opciones frente a la vida. Jesús es un hombre con una profunda claridad frente a lo que es el hombre, lo que es ese proyecto de Dios en el hombre, mientras que las autoridades religiosas piensan en otro tipo de proyecto. Por eso terminan en ese choque tan fuerte que lleva a la muerte del Señor. Yo quisiera en esta tarde, queridos amigos, como ahondar un poco más en la muerte del Señor, lo que celebramos nosotros el Viernes Santo. Yo tengo aquí unas notas que quisiera compartir en esta tarde ya, en los pocos minutos que nos quedan. Ya son las 4:45. Muchachos, para poder entender la muerte de Jesús, su condena a muerte, tenemos que tener en cuenta un dato bien importante, y es lo que mueve la gran pasión de Jesús de Nazaret. Todo lo que lo empuja a él es el amor. Es como la energía, lo que dinamiza la vida de Jesús. El motor de la acción de Jesús va a ser el amor. Es decir, todo lo que hace Jesús, sus palabras, su relación, su encuentro con las personas, todo eso tiene en el fondo un motor, el amor. Jesús es lo que es porque ama al ser humano. Si Jesús no amara al hombre, a la mujer y sobre todo a los marginados, Jesús no hubiera terminado como terminó, crucificado en una cruz. A lo mejor Jesús hubiera terminado su vida
en su tierra, en su pequeño mundo, allá en su aldea. A lo mejor Jesús hubiera tomado la decisión de buscar una pareja, un matrimonio, unos hijos. Jesús se hubiera dedicado a su trabajo como constructor, como carpintero. Al fin y al cabo, su padre, José, lo formó para eso, para trabajar como constructor, como tectón. eh, pero a Jesús lo mueve otro tipo de interés, el amor por la gente, el amor por el ser humano. La pasión de Jesús fue el ser humano. Por eso, para poder entender la muerte de Jesús, tenemos que entender su vida, todo lo que encierra la vida del Señor Jesús. El gran compromiso. Eh, la muerte de Jesús no vamos a mirarla simplemente desde desde la sensiblería, ni desde lo piadoso. Hay que mirar la muerte de Jesús de una forma mucho más profunda. Nosotros somos muy dados a lo sensible, a lo emocional. Y caemos en ese peligro de ver la muerte de Jesús de una forma muy superficial. Jesús es para nosotros como cristianos modelo de lo humano y de lo divino. Por eso no podemos separar la vida de Jesús de Nazaret con su final en la vida, con su muerte. No podemos hacer ese tipo de separaciones o de divorcios. No podemos presentar la muerte de Jesús como el colmo del sufrimiento. Sabemos muy bien que el sufrimiento de Jesús fue por unas cuantas horas, el dolor físico, la tortura, el maltrato, el hecho de estar clavado en una cruz. Hoy podríamos afirmar que son millones de seres humanos, de personas que están constantemente padeciendo el dolor, la tortura. La tortura de Jesús fue de unas cuantas horas. Hoy en día, tenemos que ser conscientes de que son miles de seres humanos los que son sometidos a tortura, a dolor, a sufrimiento, y no por unas cuantas horas, sino quizás a lo largo de toda su vida, de toda su existencia. El dolor, el sufrimiento, la tortura, lo marginal, no es de unas cuantas horas en muchos seres humanos, es de años de sufrimiento y de dolor. Entonces no podemos, digamos, decir que lo que le pasó al Señor Jesús fue lo peor. No, hay hombres, hay mujeres que han padecido cosas peores, cosas y situaciones mucho más complejas de lo que le tocó enfrentar a Jesús de Nazaret. No podemos seguir hablando de sus sufrimientos como si fueran los únicos. Fue una muerte cruel, pero que en comparación de otro tipo de muertes, de sufrimientos y de torturas, hay cosas mucho más complejas. Jesús no está en el dolor, sino en el motivo, el valor que le damos a Jesús de Nazaret. No lo damos tanto por su muerte como tal. Eso hay que tenerlo en cuenta, queridos amigos, y eso vamos a ahondar más adelante. El valor que le damos a Jesús no es tanto
por el dolor que padeció antes de morir, sino tenemos que aprender a ver toda la vida en un contexto. Tenemos que aprender a ver la vida en su totalidad de Jesús de Nazaret. Es decir, el valor que le damos hoy a Jesús, a Jesucristo, no solamente es por el acontecimiento de la crucifixión, de la tortura, de su forma de morir. El valor que le damos a Jesús tiene que englobar toda su vida, todo lo que fue la vida de Jesús, para poder ser justos con él. Sería una mirada muy corta, una mirada muy reducida, si le damos el valor a Jesús solamente a partir de la tortura, del juicio, la tortura, el padecimiento físico antes de su muerte, sin olvidándonos de lo que fue toda la vida del maestro de Nazaret, del maestro de Galilea. Pero para ello, yo los invito para que el próximo viernes sigamos en este espacio de la hora con Cristo, donde queremos ahondar más sobre quién es realmente Jesús de Nazaret, qué conlleva su muerte, su entrega y sobre todo las consecuencias, lo que genera la muerte de Jesús en cada uno de nosotros como seguidores de él. Digámosle a él en esta tarde: Señor, te damos gracias porque estás con nosotros, porque nos enseñas la entrega, el servicio y la generosidad como camino para vivir la experiencia del reino de los cielos. En tus manos, Señor, ponemos la vida de tantos hombres, tantas mujeres que ahora están sufriendo, están padeciendo física, moralmente, personas que lo han perdido todo, que siguen siendo víctimas de la violencia, la pérdida de la dignidad, el desarraigo. ¿Cuántos seres humanos hoy en día son explotados, son destruidos en su dignidad? Tú te unes a todos ellos. Ayúdanos, Señor, a nosotros a tomar conciencia de toda esta realidad tan dolorosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, seguimos entonces en este tema número 3. Es un poco extenso, pero no importa. Lo importante es que cada día nos vamos acercando, profundizando en la vida, en la obra, en el testimonio, en la propuesta de vida del Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el Dios con nosotros. Lo que decía hoy el relato del Evangelio de San Mateo con motivo pues de esta fiesta del nacimiento de Nuestra Señora, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se quedó para transformar la realidad del ser humano. Para todos un abrazo muy especial. Nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo viernes en la hora con Cristo a partir de las 4 de la tarde. Que el Señor y la Virgen Santísima los bendiga, los llene de su paz y de su amor. Muy bien, Padre, muchísimas gracias por su catequesis en esta tarde de viernes y pues si Dios quiere estaremos con usted el próximo viernes. Dios Le los agradecemos a Alejandro y nos alegramos que Alejandro regresó ya. Estuvo unos días enfermos, pero aquí otra vez Alejandro está al frente del micrófono, del cañón. Que el Señor a él nos siga acompañando, a él y a todas las personas que hacen posible que este ministerio Unidos por Cristo y María se mantenga siempre al aire. Una buena tarde para todos. Radio Católica, Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.